imposible evitar los rozones y situaciones que se dan entre los aspirantes a ocupar un puesto de ministra o de ministro en la próxima corte que será electa por el pueblo de México, el nuevo Poder Judicial. A Lenia Batres, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, el INPI, le negó el derecho a utilizar la frase la ministra del pueblo. Dicen que no, que es un signo que no se puede utilizar porque podría generar engaños a los electores. En tanto eso pasa con Lenia Batres, Yasmín Esquivel Moza, en una entrevista con Sabina Berman, dice que ella no le debe nada a Andrés Manuel López Obrador, ni a su esposo ni a nadie, que ella es Kenchón. Por su parte, César Gutiérrez Priego, que ha tenido en redes sociales, o sea, con este muchacho Pedrero y con otros medios de comunicación, pues también hace su lucha. Es de los más nombrados. Se ha desinflado Loreto Ortiz Alf, que también es impulsada por grupos de poder. Cada quien se mueve como puede. Marisela Morales, por su parte, una propuesta así descarada de piña, tiene como coordinador de su campaña al mismísimo Lorenzo Córdoba Vianello, y están amafiados ahí con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, a fin de darle todos los votos que puedan. Todo esto y más se vive en este contexto de la elección que será el 1 de junio, y no podemos estar al margen de esta situación, porque entonces no vamos a saber por quién votar. Es importantísimo, porque mire, si luego después vamos a decir cómo que el Poder Judicial está regando otra vez, no nos quejemos. Si no vamos a votar, no nos quejemos. Toda la información incluso la puede encontrar, dónde puede votar, dónde va a votar, de acuerdo a su sección electoral, dónde podrá emitir su voto, sus votos para esta elección del 1 de junio. Hay que estar atentos. Mire, Lenia Batres pierde contra el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el registro de marca ministra del pueblo, lo había ella solicitado. Bueno, es susceptible de engañar, argumenta el INPI. Aseguró que el signo propuesto no es susceptible de registro, es decir, que no va a poder usar ese registro. Bueno, ya era un hecho. De todas maneras, ella tiene un número con el cual va a participar. Pero llama la atención, ¿no?, que le hayan rechazado eso de utilizar como marca registrada la ministra del pueblo. En la solicitud 327326-206, el periódico El Universal dice que se indica que la división de marcas del INPI encontró que existe un impedimento legal al registro de la marca solicitada, pues es susceptible de engañar al público e inducir a error y podría generar confusión. Al practicarse el examen correspondiente, se encontró como impedimento legal el registro o publicación solicitado lo siguiente: el signo propuesto no es susceptible de registro. De cualquier manera, creo que Lenia Batres no tiene ningún problema en ese sentido, de que es considerada la ministra del pueblo. Y aunque han hecho ruido porque le quitaron eso de la marca registrada que ella quería utilizar, que era la ministra del pueblo, creo que poco problema puede tener Lenia Batres en el aspecto puramente legal de utilizar pues el sobrenombre de la ministra del pueblo. Así se le conoce de todas maneras, se lo ha ganado a pulso. Aunque el INPI, y aparte debemos mencionar que no va a aparecer así en la boleta, va a aparecer Lenia Batres Guadarrama, propuesta en funciones, porque está en funciones, EF. O sea, eso vale la pena mencionarlo, porque es una de las partes que puede usted observar con la finalidad de no darle jugada a otros que también quieren ser ministros, ¿no? Por ejemplo, tenemos a César Gutiérrez Priego, aquí lo tiene usted en pantalla, que también hace sus propias mediciones y dice que él va en primer lugar. Han sacado 4 encuestas antes de las elecciones. En 3 de esas elecciones me ponen en primer lugar en la preferencia de votos. Esta es la última que se publicó, en donde nuevamente aparezco en primer lugar. Me parece que es importante resaltarlo porque desafortunadamente hemos tenido otra vez problemas, y es algo que yo quiero que ustedes me apoyen para poder denunciarlo, porque con todo y que yo ya presenté las impugnaciones y los recursos de carácter legal,
he tenido la problemática de que ahora que ya iniciamos campaña, si nosotros ingresamos a lo que es el portal del INE, vamos a hacerlo desde el principio, aquí está el portal del INE, todo en tiempo real para que ustedes lo puedan ver, nos vamos a donde dice conócelos. Bueno, ahí están los pasos que puede usted seguir si desea conocer más sobre esta situación. Le decía que en una entrevista que tuvo la ministra, todavía ministra, ella está en funciones, la entrevistó en este caso Sabina Berman a Yasmín Esquivel Moza. Le digo que ha perdido un poco de acción la ministra, también ministra Loreto Ortiz Alf, que desde el punto de vista práctico podría decirse, bueno, pues a las tres las conocemos, ¿por quién se va a votar? Esa es una cuestión personal. No se trata de hacer una campaña descarada a favor de nadie, se trata de tomar en cuenta estos factores que inciden luego en el voto del ciudadano, pero que vote, esta boleta que usted ve aquí, la color morada, es para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se mueven los intereses, se mueven, sin duda alguna. Y en ese contexto dice, en Canal 14, en esta entrevista, dice Yasmín Esquivel Moza que ella no le debe nada, no le debe nada al presidente López Obrador. Que ahí conoces personalmente a López Obrador. Yo conocí al señor presidente hasta el año 2015. En el año 2011 conozco a Riobó y yo ya era magistrada. Sí. Y ya había sido magistrada 3 ocasiones, nombrada por 3 órganos legislativos, por unanimidad. La tercera vez por mayoría calificada. Decía Yasmín que 2015. eres aprobada como ministra, pero con gran controversia, y te acusan de que los que no votan por ti, vaya, te acusan de que es por las relaciones de tu marido con el presidente que estás presentada allí, te acusan de que tienes tratos especiales con las empresas. Ahora, yo te pregunto una cosa. Yo creo que te deberíamos llamar la ministra Tormenta, porque no te han abandonado los relámpagos y los truenos desde que llegas a ser conocida nacionalmente como ministra. ¿A qué lo atribuyes? ¿Por qué has estado rodeada de controversias? Mira, cuando yo conozco al ingeniero Riobó, yo ya había sido magistrada de los tribunales agrarios, nombrada por el Senado por unanimidad en 2004. Ya había sido nombrada por la Asamblea Legislativa y el jefe de gobierno en 2009. Ya había sido ratificada inclusive. Y después conozco al ingeniero Riobó. Yo no soy por el ingeniero Riobó, yo soy por mí misma. Yo soy producto de un gran esfuerzo que hicieron mis padres y yo también por ir a la escuela pública, por ir en transporte público. Yo sé lo que sufrimos las jóvenes que andamos en los transportes y caminando en las calles para llegar a trabajar. Entonces, en el año 2011, yo conozco al ingeniero Riobó, que es viudo. Él había tenido ya su vida con una persona que falleció, con la señora Pilar, y habían tenido 2 hijos. Después yo conozco al ingeniero en 2011 y decidimos casarnos. A los 5 meses que lo conocí, yo me caso con él. Entonces, me caso en diciembre de 2011. Posteriormente, yo conocí al señor presidente López Obrador en el año 2015. 4 años después de tener trato con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, él decide proponerme para ser ministra de la Corte. En alguna de las charlas, yo le comenté a él que mi gran sueño para servir a México, después de más de 30 años que había yo servido a mi país, era ser ministra de la Corte. Llegar al más alto tribunal del país, donde únicamente, Sabina, ha habido 500 hombres y 11 mujeres. Ahora, no, ser 500 hombres y 11 mujeres en 200 años. No necesariamente es un defecto. A veces... Bueno, ahí ya usted tendrá la mejor opinión, pero a ver, si le comenta, sí, pues por eso llegó, fue Morena la que la sacó como ministra, a Yasmín Esquivel Moza. Lo mismo sucedió con Loreto Ortiz Alf, y lo mismo sucedió con Juan Luis González Alcántara Carrancá, con Margarita Ríos Farjat, que al final de cuentas batearon para otro lado. Esos dos especialmente, Margarita Ríos Farjat y
el propio Juan Luis González Alcántara Carrancá. Las otras propuestas le correspondieron, por supuesto, al presidente de México, porque pues es el Ejecutivo el que hace la propuesta. Bajo el nuevo criterio, pues ahora es bajo elección popular. Todos los ministros andan buscando la manera de ser escuchados. Mire, aquí tiene un Hugo Aguilar. Evidente en el tema de los pueblos indígenas es la ausencia o la necesidad de traductores en cualquier interrelación que tiene una persona, sus autoridades con el Estado. Pero quiero decirte que el planteamiento es mucho más profundo. Desde que se conformó el Estado mexicano, se conformó con una visión, con una perspectiva que excluye a los pueblos. En el marco jurídico, desde la Constitución, la primera Constitución nuestra de 1824, no toma en cuenta que estaba constituyendo una sociedad diversa. La propia Constitución se plantea que es una sociedad homogénea o busca que sea una sociedad homogénea. Entonces, puedo decirte que desde el origen mismo de nuestro país, su constitución no considera a los pueblos indígenas y por consecuencia, el entramado jurídico que se desprende de la constitución, la institucionalidad que se ha dotado del país desde entonces hasta fechas muy recientes, no consideraba a los pueblos indígenas. Entonces, si nosotros tenemos presente que se entiende por Estado de Derecho o Estado ahora constitucional de Derecho, el hecho de que todas las autoridades atiendan a la norma, pues imagínate entonces si la norma no tenía a los pueblos indígenas y no contenía al sujeto de derecho llamado pueblos y comunidades indígenas y tampoco sus derechos fundamentales, no había ninguna posibilidad que el juzgador, que el aparato de justicia atendiera a los pueblos indígenas. Bueno, son varios. Aquí tiene Arístides Guerrero, el llamado ministro Chicharrón, que el sobrenombre se lo puso el impresentable de Lorenzo Córdoba Vianello. Él estuvo en el espacio de SDP. Lo digo, me acordé que se utiliza de manera peyorativa, ese está más preparado que un chicharrón, y yo dije, y si le damos la vuelta, le damos un giro, y si además cambiamos ese modelo tan cuadrado, tan acartonado del ministro, y buscamos darle frescura, que precisamente es lo que pretende la reforma del Poder Judicial desde mi punto de vista. Entonces siempre busco una analogía, por ejemplo, también cuando hablo del artículo 2 de la Constitución, apartado A y apartado B, lo vinculo, lo relaciono con la concha de pan, y les platico la historia de la concha de pan, como los pueblos y comunidades indígenas seguían o deseaban todavía seguir con su propia religión, con sus propios usos y costumbres, pero les impusieron la religión católica. Y entonces, para seguir adorando estos objetos, entre ellos la concha, crean la concha de pan. Entonces trato de relacionar la comida o alguna canción. Alguna vez grabé un video, y también lo digo en clase siempre, comparando la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, que fue en materia de derechos humanos, Bueno, ahí tiene otro aspirante. César Gutiérrez Priego es el que señaló de la campaña que tiene Lorenzo Córdoba Vianello, con Marisela Morales. Lorenzo Córdoba abiertamente es el coordinador de campaña de una candidata a ministra. ¿Tú crees que no hay un interés personal? Sí. ¿De quién? ¿De Marisela? No puedo, pero abiertamente. Y te puedo decir, por ejemplo, yo, que para mí uno de mis intereses era poder ir a la UNAM, a la Facultad de Derecho. Estoy vetado a la Facultad de Derecho y me dijeron que no puedo ir porque ellos abiertamente apoyan a una candidata a la cual no puedo mencionar su nombre. Entonces, cuando tú ves eso y ves que un personaje como él, que tiene tanta influencia entre tanta persona, ¿no?, que trabaja en el INE, Bueno, ahí tiene usted, es amplia la variedad de personalidades que quieren ser ministros. Me llama la atención que Yasmín Esquivel Moza diga que no le debe nada al presidente. Alenia Batres la bate del INPI. ¿Sabe quién es el mero del INPI, verdad? Sí, el ex ángel de la justicia de Querétaro. Ya sabe quién es. Así están las cosas y bueno, estaremos muy atentos a esta elección. Muy, muy atentos.